Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Como ya saben, soy estudiante de Derecho, estoy en cuarto año y estoy haciendo estos videos como una forma de repasar y compartir lo que estudio, especialmente para quienes también están en esta etapa y les cuesta encontrar explicaciones a veces más simples. Hoy vamos a ver la sociedad por acciones, también conocida como SPA, un tipo de sociedad que ha ganado mucha fuerza porque se adapta súper bien a las necesidades actuales de emprendimientos y negocios. Si sientes que leo medio lento, te recomiendo escuchar este video en una velocidad de 1,25 o 1,5. Siento que se entiende mejor. Y si este contenido te sirve para estudiar, no olvides darle un like, compartirlo con tus compañeros y suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a seguir subiendo material como este. Así que vamos con la primera parte. Según el artículo 424, inciso primero del Código de Comercio, la sociedad por acciones, o simplemente SPA, es una persona jurídica que puede ser creada por una o más personas, mediante un acto de constitución que cumpla con los requisitos legales y cuya participación en el capital se representa por acciones. Esto significa que la sociedad puede formarse incluso por una sola persona, lo que introduce la figura de la unipersonalidad, tanto originaria como derivada. El inciso segundo del mismo artículo señala que esta sociedad debe tener un estatuto social que regule los derechos y obligaciones de los accionistas, la forma de administración y otros pactos que las partes pueden acordar libremente. En caso de silencio del estatuto, la norma supletoria aplicable será la de las sociedades anónimas cerradas, siempre que no contraiga la naturaleza de la SPA. Entre sus características puede ser la responsabilidad de los accionistas está limitada a sus aportes. El nombre de la sociedad puede mantener anónimo al fundador y sus acciones se inscriben en el registro de valores por más de 90 días. Se transforma en SA abierta por el solo Ministerio de la Ley, según lo establece el propio artículo 424. La sociedad por acciones se forma, existe y prueba por un acto de constitución social que debe ser escrito, inscrito y publicado según lo establece el artículo 425 del Código de Comercio. Este acto puede perfeccionarse mediante escritura pública o también por instrumento privado, siempre que las firmas estén autorizadas por un notario y el documento se protocolice. Es importante tener presente que los efectos jurídicos se producen desde la fecha del otorgamiento de la escritura o desde la protocolización del instrumento privado, según corresponda. Una de las principales innovaciones de la SPA es que permite la existencia de un solo accionista, lo que se conoce como unipersonalidad. Esta puede ser originaria, si se forma así desde el principio, o derivada, cuando con el tiempo todas las acciones se concentran en una sola persona. El acto de constitución de una SPA debe ir acompañado de su estatuto social, el cual debe contener, a lo menos, los elementos señalados en el artículo 425 del Código de Comercio. En primer lugar, el nombre de la sociedad, que debe finalizar con la expresión SPA. Luego, el objeto de la sociedad, que será considerado siempre de carácter mercantil sin importar la actividad específica que se desarrolle. También debe señalarse el capital social, especificando el número de acciones en que éste se divide. Además, debe indicar la forma de administración de la sociedad, incluyendo cómo se designan sus representantes legales y, en su caso, quienes ejercerán el cargo de manera provisional. Finalmente, se debe establecer la duración de la sociedad. Esta puede ser determinada o indefinida. Si no se dice nada, se entiende que es indefinida por defecto. Por su parte, el domicilio no es un requisito esencial. Según el artículo 443 del Código de Comercio, si no se señala expresamente, se entiende que la sociedad está domiciliada en el lugar de otorgamiento de la escritura.
Una de las principales ventajas de la SPA es su amplia libertad para regular aspectos internos a través del estatuto. Así, los socios pueden establecer la forma de administración, incluyendo esquemas que no están en otras figuras societarias. También pueden limitar o distribuir el control del capital, fijando porcentajes mínimos o máximos que uno o más accionistas pueden tener, ya sea directa o indirectamente. Se permite además obligar a un accionista a vender sus acciones, ya sea a otros accionistas, a la misma sociedad o a terceros, si así se pacta. Otra innovación es que el estatuto puede prescindir del uso de títulos físicos para presentar las acciones y se pueden crear series con preferencias o privilegios, incluyendo dividendos fijos. La sociedad también puede adquirir acciones propias, siempre que se cumplan las condiciones legales y estatutarias. Por último, se permite regular con libertad el régimen de disminución de capital, la forma de comunicación entre los accionistas e incluso el funcionamiento, frecuencia y materias de las juntas. De acuerdo con el artículo 426 del Código de Comercio, dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha del acto constitutivo, se debe inscribir un extracto del mismo, autorizado por el notario, en el registro de comercio del domicilio social. Además, ese extracto debe publicarse una sola vez en el diario oficial. El contenido mínimo de este extracto está regulado por la misma norma y debe incluir el nombre de la sociedad, el nombre de los accionistas que concurrieron al instrumento de constitución, el objeto social, el capital suscrito y pagado y la fecha, nombre y domicilio del notario que autorizó la escritura o protocolizó el instrumento privado, junto con el registro y número de folio correspondiente. Esta etapa es clave, ya que la falta de inscripción y publicación en el plazo señalado puede traer consecuencias importantes para la validez de la sociedad. Según el artículo 431 del Código de Comercio, la SPA debe llevar un registro obligatorio de accionistas, en el que se debe anotar al menos el nombre, domicilio y RUT o cédula de identidad de cada accionista. También debe constar el número de acciones que poseen, la fecha de inscripción a su nombre, y en caso de acciones suscritas pero no pagadas, debe anotarse la forma y oportunidad de pago. En este registro también se inscriben los gravámenes u otros derechos reales distintos del dominio, así como las transferencias de acciones. La ley permite que el registro se lleve por cualquier medio, siempre que sea seguro, no permita alteraciones y garantice el registro inmediato y fidedigno de la información. Este registro debe estar disponible en todo momento para su revisión por cualquier accionista o administrador. Por último, si se entrega información errónea o desactualizada, los administradores y el gerente general responden solidariamente por los perjuicios que eso cause a los accionistas o a terceros. El artículo 427 del Código de Comercio regula la modificación del estatuto social de la SPA. Esta puede hacerse por acuerdo de la Junta Accionista, dejándose constancia en un acta protocolizada o elevada a escritura pública. También se permite evitar la Junta si todos los accionistas suscriben una escritura pública o un instrumento privado protocolizado que refleje la modificación. En ambos casos, se debe inscribir y publicar un extracto tal como se hace con la Constitución y ese extracto solo debe indicar el contenido de la reforma si afecta alguna de las materias señaladas en el artículo 426. Por su parte, el artículo 428 establece que si se omiten los requisitos legales de constitución o modificación, se aplica lo dispuesto en los artículos 6 y 6A de la Ley 18.046 y el saneamiento se regula conforme a la Ley 19.499 en ambos casos, cada una con su propia ley. Si no es posible sanear, la sociedad se considerará de hecho y los accionistas podrán liquidarla por sí mismos o nombrar liquidadores para su término formal. El capital social de la SPA debe estar precisamente fijado en el estatuto y dividido en un número determinado de acciones nominativas según lo exige el artículo 434 del Código de Comercio.
El estatuto puede permitir que las acciones se emitan sin necesidad de imprimir títulos físicos, lo que es práctico en muchas empresas. En cuanto a la suscripción y pago del capital, se debe cumplir dentro del plazo que fije el estatuto. Si este no dice nada, se aplica la regla supletoria, que es de 5 años, contados desde la constitución o el aumento respectivo. Si no se cumple con este plazo, el capital se reduce automáticamente al monto efectivamente pagado. Además, el artículo 435 permite que los estatutos fijen porcentajes mínimos o máximos de capital que pueden controlar un accionista, ya sea directa o indirectamente. Cualquier reducción de capital debe acordarse por la mayoría establecida en los estatutos, y si no se fija nada, se requiere unanimidad, quiero decir. Esto lo establece el artículo 440, que además exige que no se reparta ni devuelva capital hasta que la reforma esté legalmente perfeccionada. Finalmente, la SPA puede adquirir acciones de su propia emisión, salvo prohibición estatutaria, según el artículo 438. Estas acciones no tienen derecho a voto ni a dividendos y deben ser enajenadas dentro del plazo que fije el estatuto. Si no se fija un plazo, el mínimo legal es de 1 año. Si no se enajenan, el capital se reduce automáticamente y esas acciones se eliminan del registro. Ahora entramos a una parte importante de la sociedad por acciones, las acciones propiamente tal. Como su nombre lo indica, en este tipo de sociedad la participación de los socios está representada por acciones y el marco legal entrega una gran flexibilidad para definir sus características. A lo largo de esta sección vamos a revisar diferentes aspectos fundamentales que están regulados en el estatuto o por el propio Código de Comercio. Vamos a partir con las clases de acciones y la libertad para regularlas. Luego veremos los temas relacionados con el derecho a voto, los dividendos preferentes, la cesión de acciones, la suscripción preferente, entre otros. Todo esto lo vamos a ir viendo punto a punto, así que avancemos con la primera parte. Según el artículo 436 del Código de Comercio, una SPA puede existir tanto acciones ordinarias como preferidas. La ley permite que el estatuto social regule con total libertad los derechos, cargas, privilegios u obligaciones que afecten a cada clase de acciones. Es importante destacar que no es necesario que una acción preferida limite los derechos de las demás para que se considere como tal. En resumen, los socios tienen una gran autonomía para estructurar el régimen accionario que mejor se ajuste a sus intereses, lo que convierte a la SPA en una herramienta societaria muy versátil. Con todo esto, seguimos con el siguiente punto, que es el derecho a voto y su regulación estatutaria. El artículo 437 del Código de Comercio regula el derecho a voto en las SPA. Como regla general, cada accionista tiene un voto por cada acción que posea o represente. Sin embargo, el estatuto social puede establecer variantes. Por ejemplo, puede haber acciones sin derecho a voto, con voto limitado o incluso acciones con más de un voto. En estos casos, el estatuto debe señalar explícitamente cómo se computan esas acciones especiales para efectos de quórum en las decisiones sociales. Esto le da a la SPA una gran flexibilidad para ajustar el poder de decisión de cada accionista, lo que es especialmente útil en estructuras con socios estratégicos o inversionistas pasivos. Cuando hablamos de acciones preferidas, nos referimos a aquellas que tienen un dividendo fijo, ya sea determinado o determinable. Según el artículo 442 del Código de Comercio, si el estatuto lo establece así, estas acciones deben recibir su dividendo preferente antes que el resto. Pero, ¿qué pasa si no hay utilidades suficiente para cubrir ese dividendo fijo? En ese caso, el accionista tiene dos caminos. Primero, puede registrar el saldo pendiente en una cuenta especial de patrimonio que acumula los dividendos no pagados. Mientras no se salde esa cuenta, no se pueden pagar dividendos a otras acciones. O segundo, puede ejercer su derecho a retiro, es decir, salirse de la sociedad vendiendo sus acciones. El precio será el valor de rescate si existe, o si no,
el valor libro más los dividendos adeudados. Este mecanismo protege al accionista preferente y genera obligaciones claras para la sociedad. Las acciones de industria no están prohibidas en la SPA, lo que significa que se pueden establecer libremente en los estatutos. Este tipo de acción reconoce aportes que no son dinero ni bienes, como el trabajo, los conocimientos técnicos o incluso el tiempo dedicado al negocio. Ahora bien, como la ley no regula en detalle este tipo de acciones, es fundamental que el estatuto defina claramente qué beneficios les corresponde. Por ejemplo, si tienen derecho a voto, a dividendos o si están limitadas en algún aspecto. Esta posibilidad le da al tipo social una gran flexibilidad, especialmente útil en emprendimientos donde uno de los socios aporta trabajo más que capital. En la SPA, la cesión de acciones está permitida, pero el artículo 446 del Código de Comercio impone una precaución importante. El accionista que compra o recibe acciones, en este caso el cesionario, debe declarar que conoce la normativa legal aplicable, el estatuto social y las protecciones o restricciones que puedan existir en favor de los demás accionistas. Si no se hace esta declaración, la cesión sigue siendo válida, o sea, no se anula el traspaso, pero sí se genera un efecto. El cedente, quien transfiere las acciones, responde por los perjuicios que esa omisión puede causar al cesionario o a terceros. Esta norma busca proteger a los accionistas y asegurar que quienes ingresan a la sociedad sepan a qué reglas se están sometiendo. El artículo 439 del Código de Comercio regula la emisión de nuevas acciones en la SPA conocidas como acciones de pago. Por regla general, la sociedad puede emitir estas acciones al precio que se fije libremente y no está obligada a ofrecérselas primero a los accionistas existentes. Sin embargo, el estatuto sí puede establecer un derecho de suscripción preferente, obligando a que toda emisión futura de acciones o valores convertibles se ofrezca antes a los accionistas actuales a prorrata de su participación. Esta preferencia es una herramienta clave para evitar que un accionista pierda su porcentaje de control si no participa en el aumento de capital. Es un ejemplo más de cómo el estatuto puede modular el equilibrio de poder dentro de la sociedad. El artículo 435 del Código de Comercio permite que el estatuto social establezca porcentajes mínimos o máximos de participación accionaria que pueda tener un socio de forma directa o indirecta. Esta norma se usa para prevenir concentraciones de poder o para proteger el carácter abierto o cerrado de la sociedad. Además, el estatuto puede incluir cláusulas que permitan exigir la venta de acciones a otros socios, a la sociedad misma o incluso a terceros, en situaciones previamente establecidas. Eso sí, si el estatuto no regula las consecuencias y obligaciones que nacen de estas limitaciones, entonces se considera que esas cláusulas no existen. Por eso es fundamental que este tipo de pactos estén bien redactados y regulados en detalle, si se quieren aplicar válidamente dentro de una SPA. Terminamos esta sección con un punto importante sobre la unipersonalidad en la SPA. Según el artículo 444 del Código de Comercio, la sociedad por acciones no se disuelve aunque todas las acciones queden en manos de un solo accionista. Esto es coherente con la naturaleza flexible de este tipo social, que permite su existencia con un único socio desde el inicio o por evolución posterior. Ahora bien, si el estatuto dice otra cosa, esa regla general puede cambiar. Por eso, siempre es importante revisar las cláusulas estatutarias antes de sacar conclusiones. Con esto cerramos el bloque de las acciones de la SPA.
Y si estás siguiendo este video para estudiar, te recomiendo repasar esta parte con atención porque concentra varios artículos importantes y mucha autonomía para las partes. El pago de dividendos en una SPA se puede pactar libremente en el estatuto. El artículo 442 del Código de Comercio permite establecer que ciertas acciones tengan derecho a dividendo fijo, determinado o determinable. Estas acciones tendrán preferencia frente a las demás al momento de distribuir utilidades. Si no hay utilidades suficientes, el accionista con derecho a dividendo fijo tiene dos opciones. Primero, puede pedir que el saldo insoluto se registre en una cuenta especial de patrimonio, la cual debe ser saldada antes de pagar dividendos a otras acciones, e incluso tiene prioridad en caso de disolución. O bien, el accionista puede ejercer su derecho a retiro y exigir el valor de rescate, si lo hay, o en su defecto, el valor libro más los dividendos adeudados. Por su parte, el artículo 443 señala que si los dividendos provienen de unidades de negocio o activos específicos, la sociedad debe llevar cuentas separadas y los dividendos se calculan solo sobre esas utilidades, sin mezclar con los resultados generales. Lo no distribuido de esas cuentas especiales se integra a las utilidades generales del ejercicio. Como cierre de esta sección, es importante repasar las principales facultades y límites que puede establecer el estatuto respecto de los accionistas en una SPA. Primero es el derecho a voto, que por regla general otorga un voto por cada acción. Sin embargo, el estatuto puede establecer acciones sin voto, con voto limitado o con voto reforzado, según el diseño interno. Segundo, el derecho a suscripción preferente, que implica que, frente a un aumento de capital, las acciones nuevas deben ofrecerse primero a los accionistas actuales en proporción a su participación. Tercero, el derecho a dividendos, especialmente cuando se han pactado acciones preferidas con dividendos fijos. En caso de no poder pagarse, el socio puede optar entre registrar el saldo pendiente o ejercer su derecho a retiro. Y por último, la cesión de acciones, que puede estar sujeta a condiciones o restricciones si así lo establece el estatuto. Por ejemplo, exigir que se vendan a los demás accionistas antes de transferirlas a terceros. Todas estas facultades y límites deben estar claramente regulados en el estatuto social porque son importantes para mantener el equilibrio entre los derechos de los socios y la flexibilidad del tipo social. En la SPA, los socios tienen plena libertad para definir la administración, tal como lo permiten los artículos 424 y 425 número 4 del Código de Comercio. Esto significa que pueden establecer cualquier forma de administración, por ejemplo, un gerente general, un socio administrador, una administración colegiada, u optar por un directorio. Si optan por este último, pueden remitirse directamente a las normas de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas cerradas, o bien tomar esas reglas como base y complementarlas según las necesidades específicas del negocio. Esta libertad es una de las principales ventajas de la SPA, ya que permite adaptarse a distintos modelos de negocio sin quedar amarrado a estructuras rígidas. En la SPA, la junta de accionistas no es obligatoria, a menos que se haya establecido expresamente en el estatuto. Ahora bien, si el estatuto guarda silencio, entonces se aplican supletoriamente las normas de las sociedades anónimas cerradas, según lo dispuesto en la Ley 18.046. Esto incluye aspectos como la convocatoria, quórum, votación y materias que puedan tratarse en la junta. Es decir, la SPA hereda por defecto ese régimen, pero los socios pueden pactar uno distinto si así lo desean. Según el artículo 430 del Código de Comercio, una SPA que durante más de 90 días seguidos cumpla los requisitos del artículo segundo, inciso segundo,
número 1 y 2 de la ley 18.046 se transforma automáticamente en una sociedad anónima abierta. Esta transformación ocurre por el solo ministerio de la ley, es decir, sin necesidad de acuerdo de los accionistas. Desde ese momento, le son totalmente aplicables las normas de la ley 18.046, las cuales incluso prevalecen sobre el estatuto social existente. La junta de accionistas que se convoque después de esta transformación debe ajustar el estatuto a la nueva modalidad y elegir al directorio que seguirá administrando la sociedad. La SPA se disuelve por las causales que señala la ley y las que puedan haber pactado los socios en el estatuto. Las causales principales son, primero, el vencimiento del plazo establecido en el estatuto. 2. El acuerdo de la Junta de Accionistas. 3. Que la sociedad sea declarada nula o que no pueda sanearse conforme a la ley. 4. Y por supuesto, otras causales específicas que las partes hayan pactado. Una vez disuelta, la sociedad entra en etapa de liquidación, la cual se rige por el principio de autonomía de la voluntad, es decir, los propios socios pueden establecer en el estatuto cómo se realizará el proceso. Pueden determinar quién será el liquidador, los plazos, la forma de rendir cuentas y el procedimiento completo. En caso de que no se haya regulado nada, se aplican las normas supletorias según corresponda. Y finalmente, el artículo 441 del Código de Comercio regula la forma en que deben resolverse los conflictos en una SPA. La diferencia entre accionistas o entre estos y la sociedad, sus administradores o liquidadores, deben resolverse mediante arbitraje. El estatuto social debe señalar, primero, el tipo de arbitraje, por ejemplo, de derecho, de equidad, mixto, y el número de árbitros. 2. La forma en que se designan esos árbitros y sus reemplazantes. Si el estatuto guarda silencio, se entiende que resolverá un árbitro mixto en única instancia que actúa como un arbitrador en el procedimiento, pero resuelve conforme a derecho. Además, en ese caso, los árbitros son designados por el Tribunal de Justicia del Dominio Social. Esta solución busca que los conflictos se resuelvan de forma más ágil y técnica, evitando procesos judiciales extensos. Y con eso terminamos este repaso completo sobre la sociedad por acciones, conocida como SPA. Como vimos, es una sociedad moderna, flexible y muy usada en la práctica, pero que también exige un estatuto bien pensado para que funcione de verdad. Bueno, y si llegaste hasta aquí, de verdad, muchas gracias por estudiar conmigo. No olvides dejar tu like, compartir el video y si crees que puedes ayudar en algún momento a un compañero o compañera, se lo mandas sin ningún problema. Suscríbete también, porfa, ya que es gratis y así me motivas a seguir haciendo más videos. Y para que sigamos repasando el derecho juntos, el derecho chileno. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.